los cortos que optan al Goya de este año en la modalidad de animación es obra de dos jóvenes castellano-manchegos, uno de ellos formado en la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Vamos a hablar con ellos. Son Carlos Valle, el productor, muy buenos días. Buenos días. Y Roberto Valle, que es el director del corto. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, enhorabuena lo primero. Gracias. Yo no sé si tenéis preparado ya el discurso para el 12 de febrero en Valencia, en la gala de los Goya. La verdad que no. Todavía estamos trabajando con todo lo que hay que mover, todo lo que hay que preparar, pero justo eso no. Lo haremos en el último momento, supongo. Y porque tampoco queremos... Somos un poco supersticiosos y no queremos tener esas cosas como adelantarlas, ¿no? Así que poco a poco. Roberto, ¿qué significa para vosotros este reconocimiento en los premios más importantes del cine español? Pues en primer lugar una alegría absoluta porque obviamente es cierto que trabajas al final un poco para conseguirlo, pero también es cierto que cuando llega pues te pilla un poco de sorpresa y es algo así como casi que te toque la lotería, solo que sin haber suerte, ¿no? Hay mucho trabajo por detrás. Y por otro lado, pues supone un escalón más en nuestra carrera corta, pero en cualquier caso positivo porque significa eso, ¿no? Que vamos avanzando, vamos subiendo un poquito más y bueno, es una maravilla. Carlos, ¿cómo vivisteis ese momento de recibir la noticia de la nominación? Como yo ahora estoy trabajando en Pamplona en una película, estábamos separados en este caso y acordamos hacer una videollamada con el productor también vasco, con Iván, con Néstor, que está en Madrid, y bueno, lo vivimos todo por videollamada y él se enteró de la nominación porque yo empecé a dar saltos como un loco y como iba con retardo, ¿no? Entonces se dio cuenta por eso, pero bueno, fue espectacular. Además que fue la primera nominación que se anunció de todas, cuando dijo José Coronado Nacer. Indescriptible, realmente difícil de definir. Bueno, en la historia se enmarca, Roberto, en un pueblo manchego, en la década de los 90. ¿Cuánto hay de autobiográfico en esta historia? Pues todo. Es literalmente nuestra historia, solo que invirtiendo los roles, porque él fue quien me esperaba a mí, ¿no? En ese momento. Y precisamente como yo nunca he sabido qué es tener un hermanito pequeño, pues he querido ponerme en esa situación con Nacer. Y como te decía, es todo, es nuestro pueblo, es nuestra familia, tal cual, las calles, cada parte del suelo, cada parte de cada casa, todo es con Sogra como tal. Carlos, ¿por qué os habéis apostado por una historia real? ¿Os habéis alejado de la ficción? Lo digo porque los cortos normalmente pues, apuestan por la fantasía, ¿no? Claro, es una de las cosas que nos pregunta mucha gente. Bueno, yo creo que también está bien romper barreras, hacer cosas que no se hacen habitualmente, y nosotros era como un reto para nosotros intentar hacer una historia que se podía rodar en imagen real perfectamente, pero que yo considero que cualquier cosa hecha en animación tiene una magia especial, ¿no? que en este caso se ha podido comprobar que es así, ¿no? Que una historia, que la vida en sí misma, momentos como este, que son como muy, creo que todos hemos vivido, tienen una magia especial, además si se hacen en animación. Roberto, entonces tú estás de acuerdo, también apostabas por una historia real. Sí, claro, yo de hecho fui quien tuve que convencer primero a él y después al resto de personas que me decían, pero ¿por qué hacéis algo que se puede rodar con una cámara? Y yo decía, pues precisamente por eso, porque creo que primero tenemos que aprender a ser humanos, ¿no? a conocernos, a saber gestionar todas esas cosas que nos pasan tan cotidianas pero tan importantes, y ya después iremos con mundos de fantasía y con personajes ficticios, así que sí. Carlos, ¿tardó mucho en convencerte? No, porque como decía un productor, al final muchas veces confías más en la pasión y en la seguridad que te transmite un director con la idea que tiene, casi que en la propia idea. Entonces, en este caso yo confío plenamente en mi hermano, lo conozco desde que nació, y confío mucho en su talento, tiene mucha seguridad y tiene las cosas muy claras, además eso facilita el trabajo al resto de compañeros, entonces o sea, fue muy fácil convencerme en este caso. Bueno, hablando de compañeros, no habéis estado solos en este trabajo, ha trabajado más gente de la Universidad de Castilla-La Mancha y también de fuera de nuestra comunidad. ¿Cómo ha sido ese trabajo en equipo? Sí, Podéis hablar los dos, o el que quiera. Claro, ha habido, además de nosotros, ha habido una tercera persona que es fundamental, que es Julián Lominchar, el director de animación del corto, que además es de Corral de Almaguer, que, bueno, junto a él también están Cristina Moreda, que estudió conmigo Bellas Artes, que ha sido la directora de arte, y Carlos Garijo, que también estudió Bellas Artes. Claro, al final me cogía a todos los compañeros, ¿no?
Carlos Garijo ha sido el encargado de hacer el desarrollo visual, es decir, los primeros concept arts, que se llaman, ¿no? Para saber un poco, para probar el estilo visual del proyecto. Y luego, pues tenemos a mucha gente del País Vasco que ha trabajado también a raíz de que una de las empresas coproductoras, que es Único, con Iván Miñambres al frente, pues también ha hecho gran parte de la postproducción, pero luego es que ha trabajado gente de Valencia, de Albacete, es que claro, un equipo de más de 30 personas pues ha habido de todas partes de España. ¿Y cómo han sido esas reuniones, Roberto? Pues a ver, un poco locura porque además justo nos pilló la pandemia, entonces todo el trabajo ha sido online, videollamada y al final te adaptan, ¿no? Y bueno, pues es lo que hay, pero es un poco locura eso, ¿no? Tener que gestionar a tantas personas desde tantos sitios, no poder estar físicamente con ellos, que es súper importante, ha sido lo más difícil, pero lo hemos llevado bien. ¿Y cuánto tiempo ha tardado en ver la luz este corto, Roberto? En total, cerca de los 5 años, desde el momento en que yo escribo el guión, empiezo a escribir el guión, hasta que se termina del todo, casi unos 5 años. Pero la producción como tal, que es la animación, ¿no? Lo que sería un rodaje en imagen real, más o menos unos 2 años. Carlos, ¿cuál ha sido la parte más difícil de todo este proceso? Ha habido muchas. Quizá arrancar, intentar conseguir las primeras partidas, ¿no? Presupuestarias, fue complicado. Y luego también fue complicado cuando justo empezó la pandemia, nuestro director de animación tuvo un problema de salud bastante importante, que eso nos dejó ahí un poco a todos tocados, lo pasamos mal. Por suerte él se recuperó y seguimos adelante. También nos pilló el tema de encontrar a artistas, porque es como en España se hicieron también, estaban trabajando en Klaus, que es otra película muy importante que se ha hecho estos últimos años, y otras pelis bastante grandes, ¿no? Bastante ambiciosas, era muy difícil encontrar a ciertos artistas que hacían unas cosas muy concretas. Entonces nos pilló el hecho de que era muy complicado encontrar a ciertos artistas, la pandemia, y sí que hubo ahí un poco de nervios, de tensión, porque teníamos que coger a gente que a lo mejor no tenía el nivel, no conseguía llegar a los resultados que nosotros pretendíamos, y ahí yo creo que fue el peor momento, ¿no? El de esa fase, en animación se llama clean up. Bueno, ahora tenéis la recompensa, porque este corto Nacer, aparte de la nominación al Goya, ya tiene más de 30 selecciones en festivales nacionales e internacionales. Corregidme si me equivoco. ¿Esperabais tanta acogida a nivel internacional además? Bueno, como te decía al principio, un poco trabajamos para esto. Lo que sí nos ha resultado un poco raro es que justo en nuestra tierra, ¿no? Pues no ha resultado ser un corto, pues sí que ha estado seleccionado, pero no premiado. Y creo que eso responde más pues a eso, a que los festivales al final tienen que estar del lado de un poco las modas, ¿no? De lo que ocurre social y políticamente. Y por desgracia el corto no ha estado, a pesar de ser tan de aquí, ¿no? Y de hecho ser el único corto de animación que está hecho en La Mancha, que cuenta una historia manchega de personas manchegas, pues no ha tenido esa repercusión aquí en nuestra tierra, y es una lástima para nosotros, pero sí que la ha tenido pues a nivel nacional, incluso internacional, porque bueno, se ve con otros ojos, ¿no? Se ve desde fuera y ahí sí que han sabido ver lo que es. Pues ¿estáis trabajando ya en nuevos proyectos, Carlos? Sí, claro. Estamos deseando de terminar, entre comillas, con esta campaña, porque al final un creador, un productor, un artista, lo que quiere es continuar, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos desarrollando un guión de largometraje que Robert está escribiendo, porque nos gustaría producir una película de animación aquí en Castilla-La Mancha. También está escribiendo un guión de un cortometraje, y bueno, yo aparte estoy ahora trabajando en Pamplona, en la nueva película de Pablo Berguer, que es también de animación. Nos va a tocar estar separados una temporada, pero creo que es algo que nos va a ayudar también a crecer profesionalmente, y cuando vuelva de Pamplona pues pienso otra vez ponerme ahí manos a la obra con él para empezar a sacar adelante la que esperamos sea su primera película. Pues hermanos Valle, Carlos y Roberto, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísima suerte en los Goya y en el resto de vuestra carrera. Tenéis mucho futuro, desde luego. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Un placer.